A Debate con Gabriel Camacho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle. Nos arrancamos ya en esta mesa de debate. Les saludo con gusto a nombre del equipo que hace posible este espacio. Gracias a quienes se integran. Y bueno, tras el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos ahora, pues en esta intención de poder analizar las cifras, de poder analizar los aspectos destacados, importantes, lo que se dice y lo que no se dice. Y bueno, en el aspecto de lo más destacado del informe ha sido también el tema económico, y sobre todo tras este informe se presenta unos días después del informe de la pobreza multidimensional del Instituto Nacional del INEGI de Geografía y Estadística, y hay que recordar que este informe dio a conocer que alrededor de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, salieron de esta condición entre el 2018 y 2024. Hay un discurso de éxito, por supuesto, un discurso de abatimiento de la desigualdad, de la precariedad, de la carencia de los derechos básicos, y eso ha sido pues uno de los principales puntos de este primer informe de la presidenta Sheinbaum. Vamos a entrarle, por supuesto, a este tema el día de hoy. Con esto, los aspectos de la economía y, por supuesto, el mensaje político sobre pobreza. Vamos arrancándonos con esto. Así arrancamos a debate. A debate. Saludo con gusto a Saúl Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Con el gusto de saludarte. Y también a Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Con el gusto de saludarlos a ambos. Les recuerdo que por acá arriba aparecerá un reloj para que su opinión vaya de entre 1 minuto y 1 minuto y medio para hacer más dinámica este intercambio de ideas. Saúl, y bueno, pongo el primer tema a ambos y me arranco contigo, Saúl. ¿Cómo viste en el aspecto de la economía, que toca varios puntos? Por supuesto, me parece y considerás lo más destacado o como uno de los principales logros, pues el sacar a 13.4 millones de la pobreza fue muy destacado, lo estuvo presumiendo la presidenta, ha sido la bandera, y pues es una buena noticia al final de cuentas. Saúl, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto esta parte? Adelante. Sin duda, Gabriel, gracias por la invitación. Un saludo a Paulina y a todo tu auditorio. Efectivamente, mira, el tema es que sí hay una reducción en el número de personas en condición de pobreza, con la medición que tenemos desde básicamente que se creó la Ley General de Desarrollo Social en el año 2004. Ha cambiado la metodología, algunos aspectos, y sin duda alguna es una buena noticia que haya esta reducción. Quiere decir fundamentalmente, de acuerdo con los datos de que disponemos, que hoy las personas tienen más dinero en su bolsillo que el que tenían hace 6 años, ¿no? Eso sin duda alguna es un elemento positivo. Donde ya no lo es tanto, Gabriel, y son los asegúnes que hay que ir revisando a la luz de los propios datos del informe de gobierno. En primer lugar, yo destacaría el muy bajo crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos 7 años, ya contando el primer año de la presidenta Sheinbaum, que prácticamente pues tiende a cero. Si descontamos el crecimiento poblacional como se debe hacer adecuadamente, pues casi nos queda a deber crecimiento, ¿no? En esa perspectiva no hay desarrollo posible integral si no hay un proceso de crecimiento económico que sea respetuoso con el medio ambiente, etcétera, pero que garantice disponer de más recursos. Y lo otro es que las carencias sociales no se redujeron en este tiempo, y sobre todo que tenemos resultados muy delicados, muy graves, dados, insisto, por el propio informe, en materias como la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que se relacionan con el gasto en salud y con otras variables que habría que comentar. Interesante esta parte de... Ahorita me gustaría comentarlo sobre las carencias. Paulina Gutiérrez, ¿tú cómo observaste, digamos, en una primera vistazo esta parte del informe, las cifras? Difícilmente coincidirán que un informe va a dar cifras negativas o cuestionables, ¿no? Presumir lo que mejor tiene. Paulina, adelante. Así es, muchas gracias, Gabriel, por invitarnos. También saludo con mucho gusto a Saúl.
Bueno, yo sí coincido con Saúl que es muy buena noticia la reducción de la pobreza. Sin embargo, como dices tú en un informe, vamos a escuchar pues los claroscuros, pero yo por eso digo que nos vayamos a la medición multidimensional de la pobreza, que como tú decías, hace algunas semanas sacó el INEGI. Esta medición multidimensional te dice que la dimensión económica, esta es la que quiere decir con el ingreso de las personas, estuvo la reducción de la pobreza y sobre todo en el aumento del ingreso laboral. Y esto es muy importante porque entonces lo que tenemos que promover es que mayor cantidad de personas ganen más ingresos laborales, fomentar el crecimiento económico de manera inclusiva. Pero también la medición nos dice que la dimensión social de los derechos sociales, ahí sí estamos a veces estancados, subimos en algunas cosas que tienen que ver también con el ingreso laboral, pero sí tenemos, por ejemplo, el 26% de la población que había en 2018 con carencias sociales aumentó a 32% de la población. Esto quiere decir que hoy hay más personas con carencias sociales. Y por último, pues es muy importante poner ahí el ojo donde se duplicó la carencia de acceso a servicios de salud y el rezago social también subió de 17% en 2018 a 28%. Entonces hay que tomarlo con cuidado y hay que pues poner el foco donde se necesita mejorar para avanzar, ¿no? Claro. Entiendo entonces que el siguiente paso sería, o lo esperable sería focalizar, empezar a focalizar ciertos apoyos. Quiero tocar el tema de crecimiento económico, pero denme oportunidad para cerrar, digamos, esta parte de las carencias, hablando justamente de poder sostener parte del discurso de los logros de sacar esta cantidad importante de gente fue por los apoyos sociales y sobre todo por el empleo, el estar subiendo el salario mínimo. ¿Se puede sostener, Saúl, seguir subiendo el salario mínimo sin crecimiento económico, sin esta parte? Es decir, esa consecuencia puede puede seguirse dando, seguir subiendo el salario y seguir otorgando, por supuesto, esta cantidad importante de dinero, hablando de los apoyos, Saúl. Vaya, creo que no es sostenible en el largo plazo, Gabriel, seguir incrementando con los ritmos y con la intensidad que se venía incrementando el salario mínimo. Recordemos que prácticamente 128% en los últimos 6 años de incremento al salario mínimo. Para los costos de producción de las empresas esto es insostenible, pero mira, además de lo que tú señalas de bajo crecimiento económico, de estas condiciones, habría que diferenciar también la pobreza rural de la urbana, y yo pondría de nuevo el énfasis en la parte de las carencias sociales. Por ejemplo, a nivel del ámbito rural, en el año 2016 se había logrado reducir la carencia por acceso a servicios de salud a 13.2% de la población que habita en el ámbito rural. Lamentablemente, la desaparición del Seguro Popular, tal como se dio, nos llevó a incrementos terribles, ¿no? 54.8%, es decir, 55% en 2022 y 48.7% en el 2024. Cuando lo vemos en el ámbito urbano, este tipo de indicadores no se movieron prácticamente nada, Gabriel. Están en el mismo nivel que teníamos en 2016. Esto nos lleva, insistiría yo, a condiciones gravísimas. Te pongo un caso: tasa de mortalidad infantil, es decir, número de niñas y niños que mueren antes de cumplir el primer año de vida. La tasa en el 2015 era de 13.2. En el 2024 estamos en 14.6, dicho por el propio informe de gobierno. Esto es gravísimo porque nos habla de que el lema de que por el bien de México primero los pobres no se cumple tanto cuando lo vemos por edades. Los más pobres de los pobres son las niñas y los niños, y ahí es donde estamos fallando también gravemente. Muy bien. Decía hace un momento, Paulina, el siguiente paso sería empezar a focalizar, ya lo comentaba Saúl, área rural con área urbana, pues no es, por supuesto, nada similar, no son iguales
No sé si aquí el gobierno tendría que empezar a dejar esa universalidad, que quizás no lo va a hacer, pero empezar a enfocarse a focalizar estos apoyos, Paulina. Así es, Gabriel, y también hay que decir que las transferencias monetarias en los programas sociales no son universales. Esto lo podemos ver en la medición multidimensional de la pobreza. Por ejemplo, en los pisos más bajos, en los deciles con menores ingresos, los hogares con menores ingresos, 65% de esos hogares no reciben ninguna transferencia monetaria. Son 10 millones de hogares que no lo reciben contra 5.5 millones que sí lo hacen. Entonces hay que focalizar, como decía Saúl, a quien más lo necesita, pero también más que dar transferencias monetarias, sí quiero poner el énfasis en que ningún programa social de transferencia monetaria va a poder sustituir a servicios de calidad. Porque si tú les das transferencias a las personas, por ejemplo, a mujeres solteras o mujeres madres de hogares que tengan que cuidar con esas transferencias a sus hijos, viven en una situación tan precaria que el servicio que les den a sus hijos de cuidado van a ser de muy mala calidad, ¿no? Entonces, porque no tienen las condiciones. Lo que requerimos sí es generar infraestructura de servicios en cuidados, en salud, que generen las condiciones para que mayores personas puedan integrarse al mundo laboral y así tener un trabajo digno que les dé los ingresos suficientes para salir adelante por ellos mismos, ¿no? Claro. Ahora, déjenme entrar al tema del crecimiento económico del país. Primer semestre, 0.7, pues es muy poco anual. Por cierto, este dato, el anual del segundo bimestre, la presidenta lo destacó como 1.2, aunque no se quiso meter en su discurso, no quiso detallar o hacerlo mucho más detalladamente, pues dejó el dato simplemente del crecimiento anual. Aquí, ¿cuáles son las consecuencias? Y no sé si quizás estos números nos abrían la puerta para pensar en una reforma fiscal, que un gobierno de izquierda pues difícilmente pondría la cuestión de impuestos o podría estar planteando eso. No sé si ya le estaríamos abriendo también a esta puerta de las reformas fiscales, que parecería que se está cocinando, pero pues no hay nada claro. Frente a estos números, ¿qué observa, Saúl? Mira, sin duda alguna, el Estado mexicano tiene una anemia fiscal desde hace muchos años. Son décadas de haber pospuesto una reforma fiscal integral, que sin esta el crecimiento va a ser muy difícil. No vamos a poder dinamizar al mercado interno, no vamos a poder generar el 1,000,000 de empleos que requerimos al año de manera formal, con prestaciones, con salarios dignos, y no vamos a poder generar nuevos mecanismos de redistribución de la riqueza si el Estado sigue teniendo estos déficits, no alcanza a cobrar adeudos. Eso se va a acabar y va a tener tiene un límite, sin duda, ¿no? La otra parte, Gabriel, además del crecimiento económico que requerimos, requiere esta reforma fiscal, pero también requiere una reforma hacendaria. México también ha pospuesto en las últimas décadas la discusión seria, porque esto implica, para decirlo en términos muy llanos, decidir a quién le cobras y cómo distribuyes entre entidades y municipios. Esta reforma hacendaria se llevó a cabo de una manera muy desasiada, muy lamentable, cuando los gobiernos de Fox y Calderón, en esto que llamamos la borrachera del petróleo de la década del 2000 al 2010, cuando hubo enormes ingresos fiscales vía la venta y extracción del petróleo y que no se aprovecharon. Me parece que es urgente que se reforme rápidamente para evitar la formación de estos feudos de poder estatal, donde gobernadores, alcaldes, alcaldesas, pues gastan como se les pega la gana, sin rendir cuentas de manera apropiada y sin estrategias eficaces de gasto. Paulina, la misma pregunta sobre los datos que se presumen alrededor del crecimiento económico difícilmente sería sostenible, y no sé desde tu perspectiva si coincides pues que es urgente la reforma,
pero que al final de cuentas no se ve todavía claro. Vamos a ver ya que arranca la legislatura en el Senado y en el Congreso, si es que se van a animar a empezar a construir una posible reforma fiscal, Paulina. Sí, yo coincido con Saúl, pero también creo que hay otras medidas, por ejemplo, como ya decía en mi intervención pasada, generar las condiciones para un crecimiento económico inclusivo. Por ejemplo, hay 14 millones de mujeres hoy en día que no pueden ni salir a buscar trabajo porque están realizando trabajos de cuidado sin remuneración en sus hogares. Entonces, ¿por qué no pensar en generar una economía de cuidados que pueda integrar a estas mujeres al mundo laboral? Por otro lado, también los jóvenes, el rezago educativo con el que cuentan es muy grande y necesitamos pensar opciones, nuevas maneras de educación para ellos que les proporcione a aquellos que ya salieron, por ejemplo, que puedan tener una segunda oportunidad para formarse para el trabajo, poder reinvertir, revalorizar la educación técnica para el trabajo, que pueda integrarlos y que tengan ingreso suficiente, ¿no? Y por último, por ejemplo, ya hablaba Saúl de las desigualdades que hay en las zonas indígenas y rurales, donde no existen muchas veces opciones productivas. ¿Por qué no pensar en un fomento a la economía social como una vía para que estas comunidades puedan salir de la pobreza, ¿no? Ya. Ahora, ¿y dónde dejamos la guerra comercial con los Estados Unidos, Saúl? Bien, mira, el tema de los aranceles ha afectado al mercado, pero sobre todo al sector exportador. Digamos que es el que tiene mayor cantidad de inversión extranjera directa y que ha estado, digamos, ralentizando algunos sectores muy específicos, ¿no? El automotriz, algunos sectores agrícolas, etcétera. Pero mira, yo pensaría un poco en las coordenadas de lo que también planteaba Paulina. Yo hago mucho énfasis en dinamizar el mercado interno, porque sí requerimos cobrar más, pero solamente vamos a crecer si fortalecemos a las pymes, por ejemplo. Si tenemos una estrategia de desarrollo desde abajo, con instrumentos y metodologías como la economía circular, la economía social, otras opciones que han dado resultados en otros países, y una infraestructura y una estructura social muy potente y muy poderosa. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, lo hemos escrito así en el PUED, implicaría, por ejemplo, transitar a un esquema de sí escuelas de tiempo completo, pero que reconceptualicen a la educación. Por ejemplo, en varios países, Dinamarca, Suecia, Irlanda, incluso Corea del Sur, han entendido que estos son centros de cuidado donde además se les enseña a las niñas y niños. Entonces tenemos paquetes de servicios que permiten mayor inclusión, que las mujeres trabajen, que los papás trabajen, que tengan tiempos de descanso, ambos cuidadores, y que permita avanzar hacia una nueva forma de integrarte a la economía y generar desde abajo riqueza. Muy bien. Paulina, concluyo contigo. Tienes un minuto. ¿Qué ruta observas para lo que resta, bueno, ya en este siguiente periodo de la economía en México? Adelante, Paulina, un minuto. Muchísimas gracias. Pues como nos enseñan los datos de la medición de la pobreza multidimensional, tenemos que insistir en que el trabajo digno es la vía para que las personas salgan de la pobreza, aumentar sus ingresos y pues tenemos que generar las condiciones para un crecimiento económico inclusivo que incluya, como ya decía, a mujeres, a jóvenes, y que sobre todo garantice el Estado derechos sociales que puedan permitir que la gente que nace en la pobreza tenga las mismas oportunidades para salir de ella. Y muchas gracias, Gabriel, por la oportunidad. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias, Saúl. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate. Pues este tema que sigue dándose y que es de los que se discuten en la mesa, en familia, por supuesto. Muchísimas gracias a usted que estuvo con nosotros. Quédese a continuación en Mega Noticias.